Bienvenidos a un nuevo capítulo. Esto es Disruptores, donde desafiamos lo establecido para construir un mañana más brillante que mejore nuestras condiciones de ciudad a través de la plataforma más grande de cogobernanza y exigencia colectiva sin partidos políticos. Antes de comenzar, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Iniciamos en breve. Me siento muy emocionado y tengo mucha fe y esperanza hablando sobre las instituciones, sobre las cosas tan obsoletas, caducas, que ya no responden, ya no funcionan a las necesidades que vive una comunidad. Y tenemos, ahí hay muchos factores y hechos reales que lo demuestran. Es la parte en donde, ¿te acuerdas que yo le decía? Bueno, es que a ver, si analizamos todas las plataformas disruptivas en el mundo que han permeado y que actualmente están cambiando los paradigmas. Un ejemplo es Uber. Los fundadores de Uber vivieron una situación de abuso de poder del taxista, no les gustó el carro, les cobró mucho dinero y ellos vivieron ese abuso en donde dijeron, ¿sabes qué? A partir de nuestro emprendimiento la gente se va a transportar a través de un botón. ¿Por qué? Porque lo tenían que hacer sencillo para que la gente lo pudiera hacer y brincar. No todos, pero la mayoría de las personas que sí quieren transparencia, rendición de cuentas, cuánto me está costando de este punto a este punto voy, quién es el chofer, este chofer tiene 5 estrellas, es fulanito de tal. Es una herramienta disruptiva en la que cogobernaron con el mundo de la movilidad. Se les desplazó a las mafias de los transportistas, de taxistas, etcétera. Les arrebató de las entrañas, no por completo, pero sí hubo un equilibrio que actualmente mucha gente opta por un servicio de transparencia y de rendición de cuentas a un servicio en donde pues hacen, pero al mismo tiempo, déjeme le digo, eso hace que el equilibrio, ellos también se pongan a mejorar. Claro. Oye, pues ya no. Porque es la competencia. Yo decía, a ver, es que tenemos entonces que uberizar la gobernanza. Exactamente. Amigo Oscar y Héctor, traemos un tema el día de hoy en nuestro segundo capítulo que se llama cogobernanza y exigencia colectiva, que creemos nosotros que es la solución de México, ¿no? Pero me gustaría comenzar con, para usted, bueno, ¿por qué sí que es la cogobernanza? En pocas palabras, ¿no? En términos simples y llanos que todo el mundo lo puede entender, que mi abuelita lo puede entender, ¿no? Mira, ¿Qué entiende usted? Mira, yo creo que te tengo que dar un poquito de historia. Sí. Te tengo que dar un poquito de historia para entender por qué llego yo a esta conclusión. ¿Me explico? Porque seguramente cuando hablamos de la solución de México, yo creo que hay varias opciones o alternativas de qué es la solución. No creo que haya una sola, creo que son un conjunto de cosas. Ajá. Pero sí creo que hay una que a mi experiencia ha rendido resultados y al final de cuentas lo que importa es el resultado. Bueno, pero ¿cómo llegué a esta conclusión? Pues llegué a esta conclusión, Héctor, después de haber transitado por varias experiencias, ¿verdad? Y varios intentos. Si tú pensaras en un proyecto de tecnología, por ejemplo, en lo que tú estás, pues tú intentas, pruebas varias cosas que quieres crear o quieres construir. Varios prototipos. Varios prototipos. Bueno, es lo mismo, pero aplicado a la cuestión social o de buscar las mejores alternativas de solución para las necesidades que tienen los ciudadanos de una ciudad o una comunidad. Y en ese sentido, lo que siempre me movió fue un sentido de amor y de gratitud para reconocer lo que tenemos, con lo que contamos. Pero lo que tenemos o lo que contamos, yo te estoy hablando de cuando tenía 18 años. Y tú cuando tenías 18 años, cabrón, ¿te acuerdas? Bueno, entre mis sueños mojados y entre mis sueños, en my wet dreams, también de vez en cuando se me movía la ardilla. Pero, desde entonces no había que era televisión,
radio y periódicos. Y la imaginación, Usaban, yo creo, revistas. ¿no? la Acá. imaginación, La el revista- Playboy. La revista del vaquero. No, sé qué. pues no, en el vaquero no, el Playboy, güey, ¿qué te pasa, güey? Y Pero no, el que tenía Playboy era ricón, o sea, no cualquiera tenía acceso a una revista. mira, te lo robabas de donde fuera, porque no te lo permitían tener, entonces te lo fregabas a quien fuera, al tío o al amigo, o ahora Pues lo bueno que se acuerda, güey. Claro que me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? Si fueron mis años de experimentación. De calarse si era macho. De ¿no? persona, exacto. Pues bueno, pues sí, mira, hasta me pongo todas- rojo y la chica. sí, El bueno. problema es que todavía sigo. Bueno, Bueno, cuando pero usted estaba chavalón. entonces viví experiencias, Ajá, Héctor, sí, viví sí. experiencias que fueron las que me motivaron a tomar varias iniciativas Una pregunta, ¿experiencias de qué tipo? ¿De miedo, dolorosa? de vivencia, de de vivencias. vivencias. Unas de miedo, de terror. A ver, dígame un ejemplo. Por ejemplo, mira, en aquella época había un solo partido. Sí. Era un partido hegemónico, era un único partido y ese partido, allí se tomaban y se decidía lo que fuera. Entonces, si tú estabas bien con los que manejaban o los del partido, pues se te iba bien, pero si por algún motivo, fíjate lo que te voy a decir, vamos a suponer que tú, Héctor, quieres ser gobernador en aquella Sí, época, sí, sí. ¿verdad? Y yo tengo a otro amigo que también quiere ser gobernador. Sí. Resulta que si tú quieres ser gobernador y yo soy tu conocido, pero también soy conocido del otro, y yo me inclino por apoyar abiertamente al otro que compite contigo dentro del propio partido, eso era una ofensa personal. Ay, la madre. Y se tomaba como tal y te la cobraban como tal. Eso quiere decir que cuando llegabas al poder le cobraba a todos los que se habían sumado con quien había competido conmigo para, Cobraban. para cortarle la cabeza y que no me estuvieran fregando, porque ahí él, O sea, como si fuera una traición, algo así, o sea, como si fuera una de que vez. estuviste en contra de mí. Sí, o sea, ya llegué al poder. ¿cómo te atreves? Órale. Entonces, yo más rudo. viví eso, Héctor, porque resulta que me toca vivir el enojo, el celo de unos gobernantes, de unos gobernadores, que en ese entonces los gobernadores eran virreyes, no era cualquier cosa, un Descendientes de gobernador. la realeza. No, eran descendientes de Dios, casi, los cabrones hacían lo que querían, movían lo que querían, igual que ahora, nada más que entonces lo hacían con una intención, en donde si tenían que hacer lo que fuera, lo hacían. Claro. Igual que ahora, no creas tú que ha cambiado, pero viví la experiencia de haber, evidenciado cómo un gobernador toma represalias contra un ciudadano que no tenía que ver nada en ninguna posición política, que no tenía que ver nada como funcionario público, que no tenía que ver nada ni en ninguna participación social de nada. Simplemente era un ciudadano, empresario que trabajaba, buscaba, pero tenía un amigo cercano que quería ser también gobernador. Despierta el celo de otro gobernador y cuando viene, pues se viene y se la cobra a todos los que apoyaron a este otro candidato. De acuerdo. Y me tocó vivir esa experiencia de cómo se ejerció ese abuso y exceso de poder contra mi papá. ¿Ese ciudadano era su papá? Ese ciudadano era mi papá. Ah, caray. Y entonces, imagínate, yo tenía 18 años, Héctor. Imagínate lo que es imagínate lo que es para un adolescente, porque a los 18 años todavía eres adolescente. Eres puberto, puñetón. puñetero, todo lo que gustes y mandes. Imagínate lo que es ahorita, o sea, en aquel entonces, para mí, imaginarme perder a mi papá, imaginarme decir, le van a hacer un daño a mi papá. Era sinónimo de, papá, estás en peligro, ¿no? O sea, estás en peligro, ¿por qué? Porque o accedía a lo y cedes a lo que yo quiero,
o pagas las consecuencias. Y las consecuencias son cárcel, o paga tu hijo, o paga lo que sea, De acuerdo. pero tú te alineas a mis deseos. Yo viví esa experiencia de abuso y exceso de poder, ¿verdad? Esa fue para mí una experiencia en la que viví el terror y el miedo, pero no muy diferente, Héctor, No. del terror y miedo que viven hoy los jóvenes, los niños, porque yo platico yo platico con chavos que tienen 15, 14, 12 años y con otros que son de tu edad, Sí. de 12 a 30, 35 años. Todos tienen el mismo miedo. En diferente contexto, pues el En mismo diferentes miedo. contextos es el mismo miedo Sí. de perder a tu papá o a tus papás por alguna cuestión de inseguridad. Claro. Acá era por exceso y abuso de poder, y acá es por inseguridad, o porque te los secuestren, o porque los roben, o porque los maten, o porque lo que sea. Claro. Entonces eran diferentes motivos, pero sentías lo mismo, Sí. es el mismo miedo de perder, el mismo terror, el mismo temor de perder a tus papás. Porque imagínate, un chavalo de 15, 14 años, dice, oye, o de 18, si yo toda mi vida he estado protegido, cuidado por este núcleo familiar, por mi papá, mi mamá, Ujú. y de repente pierdo, pues entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces viene el miedo al abandono. O sea, ¿qué va a hacer de mí? ¿Cómo me voy a cuidar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer mi mamá? ¿Qué pasa? Entonces te viene toda una ansiedad, Una ola de ansiedad. una ola de ansiedad que a mí se me hace muy injusto para estas generaciones, millennials, centennials Sí. y alfas o betas o gamas, como les quieras llamar. Se me hace muy injusto que tengan que vivir esta angustia, este temor, este miedo, Claro. ¿verdad? Y que los papás también lo tengan de no querer dejar a sus hijos que salgan, que jueguen, que vayan, que se diviertan, que vayan a los antros, que aquí. ¿Por qué? Pues porque el ambiente no es un ambiente seguro, Sí, es un, ajá, es un ambiente hostil, un ambiente violento. violento. Entonces yo digo, bueno, esos son factores reales. Y por ejemplo, cuando me imagino que llega ese temor, usted de chavalón, se traduce en muchas cosas, ¿no? Empieza, yo creo, a tomar más madurez de como hombre. Oye, ¿usted es el hermano mayor o es el hermano? Yo soy el hermano Entonces mayor. le tocaba así como que salir al frente de... No solo eso, Ajá. pero fíjate, Sí. a los 18 años yo empezaba mi primer año en la Escuela de Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sí, sí, sí. Entonces yo entré a estudiar Derecho, pero me daba cuenta que todo lo que yo estudiaba y todo lo que me decían los libros, los códigos, los reglamentos, en la realidad no sucedía, como es igual hoy. Claro. Entonces yo digo, ay, pues su madre, qué duro. Y entonces a muy temprana edad tuve que vivir y enfrentarme a esa realidad y a empezar a pensar qué sucedería si no está mi papá. Entonces mi papá lo que hace es, entendiendo los dos esta situación de riesgo, me empieza a involucrar en todas sus Ah, actividades. tu papá también lo entendió. Mi Y dijo, papá, a ver, ¿sabes qué? sí. Hagamos un equipo estratégico. Sí, porque si algo me llegara a pasar a mí, tú vas a tener que tomar Las riendas. las riendas. Entonces, imagínate, a los 18 años yo estoy pensando en la puñeta, cabrón. Yo no estoy pensando en ver qué. Yo estoy pensando a ver qué muchacha veo, qué guapa, pues qué voy a estar pensando. ¿Qué voy a estar pensando en que si me tengo que cuidar del gobernador o del diputado o del presidente municipal? Pero era lo que menos me importaba. Pues sí. Pero a la vez lo veía los intereses o el patrimonio que tenía mi padre y el familiar, Los años de pues que trabajo. había que cuidar. Por eso digo, yo valoro mucho esa situación, Claro. porque yo viví en una clase media. Mi papá venía del esfuerzo. Mi papá, la familia papá no era una familia de dinero, adinerada. Él fue construyendo su capital a base de esfuerzo y a base de trabajo. Claro. Pero él venía de una familia muy pobre, ¿verdad? Entonces, a mí me pasaron esa estafeta de comprender, entender y respetar la cultura del esfuerzo. Okay. Yo admiraba ¿Qué mucho a es mi la papá. cultura del esfuerzo? ¿A qué La se refiere? cultura del esfuerzo es cuando tú Ajá.
emprendes o tomas una responsabilidad y dices, yo voy a trabajar por esta causa, voy a Tomar la esforzarme, iniciativa. voy a esforzarme por construir un patrimonio, por construir algo para mi familia, por construir una base para que yo pueda satisfacer mis necesidades y las de mi familia, pues en eso piensas. Claro. Y entonces vas creando con tu imaginación, con tu creatividad, vas creando y vas haciendo, y entonces vas generando riqueza. Y esa riqueza pues la vas juntando Entiendo. y entonces cuando mi papá decía, bueno, pues yo voy a invertir en bienes raíces. Era lo que él entendía. Ujú. Él no creía que en los bancos y que en las casas de bolsa ni la chingada. Él decía, no, yo aquí la tierra, aquí la veo, aquí la tengo. Pero en un sistema donde no se respetaba la propiedad privada. Se decía que se respetaba en la medida que tú te alineabas con los factores de poder político. Claro. Y si no estabas alineado, pues corrías Correr riesgo los riesgos. de que esto ya es mío. No, de que te lo invaden, Te lo invaden. te lo invaden. Había muchas invasiones, había mucho Era la época de la paracaidista. invasión. Entonces no tenías seguro porque te lo invadían. Entonces agarraban a un líder, ve y invádele a este güey, ve, quítale aquí, ve, quítale acá, y hazlo sufrir, y pues ya te Ya fregaron. te fregaste. O no te daban permisos para que tú pudieras desarrollar. Todo eso yo lo viví, Héctor. Yo lo No, pues viví. ya está curado de espanto. El abuso y exceso cuando te quitan tu patrimonio Claro. porque alguien lo quiere para ellos y para disfrutarlo y sacarle provecho en detrimento de tu esfuerzo, Que es detrimento. en pérdida, En pérdida. en pérdida, Ujú. en detrimento, en lo que pierdes, en lo que te afecte, que te va a afectar, me vale madre. Exacto. Me explico, eres nada. Entonces yo decía, no, pues ese sistema de abuso y exceso no es aceptable para mí. No, pues para nadie. Entonces por eso el valor libertad, justicia para mí tiene mucho. O luego cuando te amenazan que te van a meter a la cárcel si no aceptas esto, o que te amenazan a un hijo si no aceptas, de que lo van a matar si no aceptas. No, y Entonces, sí. entonces entiendes, dices tú, no, pues la libertad, el derecho a la vida y la justicia. No, y yo creo que hasta que lo vives en carne propia es donde comprendes, pues, por qué es importante tener, o sea, dice, por ahí hay una frase que dice que lo que te duele es tu causa. Claro. Entonces, me imagino que a usted le dolió demasiado en su ser toda esa circunstancia y lo convirtió en una causa, ¿no? Y eso es lo que Que lo ha fue- llevado Que fue evolucionando. el periodismo, Bueno, ajá, correcto. ¿verdad? Como una conclusión, pero después de haber pasado por otras experiencias, Sí. en donde precisamente dices tú, bueno, es que para ayudarle a mi papá, que sus ahorros los convierte en inversión en terrenos, Ujú. y como no hay una seguridad de que puedes tener la certeza de que vas a poder desarrollarlos o que vas a poder Correcto. venderlos en el futuro, pues tienes que desarrollar. O sea, tienes que urbanizarlos, meterles agua, luz, gas, drenaje, pavimento, Pavimento. para darles un valor, para venderlos y poder recuperar tu dinero. Mi papá era un hombre muy sencillo. Mi papá no era un hombre eh, ambicioso económicamente, voraz, no. Era un hombre que tuvo que trabajar desde los 13 años, duro, y él lo que quería era bienestar para él y para su familia, y paz, y encauzarlos, como nos hizo. Mi padre nos pagó a todos la educación, Sí. y nunca nos limitó a que nos educáramos. No nos consentía en cuestión de darnos dinero y lo que queríamos todo. Ujú. Nunca nos faltó nada, nunca nos faltó nada. Fue un hombre generosísimo, pero nunca nos dio de más, que no era aquello que correspondía a lo que era el momento en el que vivía. O su esfuerzo, me imagino, ¿no? O que no, pero el esfuerzo era estudiar, era educar, correcto. Sí. era educarte, era porque él nunca tuvo una educación universitaria. Era Entonces, con la educación de la vida, ¿no? de comercio. No, comercio, era De lo que comercio. era comercio. Del sentido común del comercio. Sí, comercio, que esas carreras de comerciales les enseñaban más que las carreras de administración que enseñan ahorita, la verdad, porque digo, te daban de todo. Sí.
Entonces te enseñaban de todo. Ok. Y, y entonces, pues yo me metí a desarrollar, ayudar a desarrollar los terrenos que tenía mi papá para que no los perdiera. Y entonces, para poder venderlos rápidamente, pues dije, pues hay que construir. Claro. Entonces nos pusimos a urbanizar los terrenos y luego a construir. Y en ese proceso, Héctor, para tú hacer un fraccionamiento, tienes que ir a todas las oficinas de gobierno para que te aprueben los planos de agua, luz, gas, drenaje, pavimento, teléfono. Tienes que ir a que te aprueben a revisar todo. Y como yo trataba con los funcionarios que se encargaban de eso, entonces ellos me empezaban a platicar del crecimiento de Juárez y de la falta de infraestructura que tenía Juárez para ese crecimiento, y la cual no podía tener los suficientes recursos por el gran centralismo del manejo, del control de los presupuestos del Estado, del gobierno estatal y del gobierno federal. Entonces, por eso los municipios siempre han estado jodidos, los tienen bajo el control del Estado y de la Federación. El Estado se queja de la Federación le vale madre, ahí te va lo que quieres, y los municipios, pues, Y se quejan del Estado y de y la se quejan Federación. del Estado y la Federación. Sí. Entonces me daba cuenta, pues, que había necesidad de alzar la voz por la ciudad que tenía un potencial, porque te estoy hablando de la época que todavía no empezaba, o estaba apenas iniciando la industria maquiladora. La industria maquiladora empieza en el 65, empieza. Yo estoy hablando del 73, cuando yo me vine para acá. Entonces, apenas estaba, 5 añitos de me acción. explico, apenas. Entonces, a mí me toca Esa ola. esa ola. Qué padre. Y entonces te das cuenta, pues, que hace falta toda esta infraestructura de pozos de agua, de energía eléctrica, de estaciones de gas, de electricidad suficiente, todo de lo que se habla actualmente, Héctor. Digamos que es que eso es algo muy importante para entrar en realidad, porque pues, yo, por ejemplo, al ser una persona que tiene 31 años, yo ya caí en algo ya creado. O sea, alguien, Así es. alguien técnicamente hace 40, 50 años tuvo una visión, se preocupó por tener desarrollo urbano, calles, porque si no, no hubiera existido. Entonces, pues uno no logra a veces valorar que alguien se esforzó, ¿no? De poner condiciones, fíjese, de poner condiciones inicialmente para el agua, luz, drenaje, todo eso, pero también de preservar esos tipos de condiciones en el tiempo, ¿no? Exactamente, Héctor. Ese es mi punto. Que yo te hablé y te dije, ves que la gratitud. Al final de cuentas, yo dije, oye, a mis padres, a mis papás les costó construir toda estas empresas, todo esto que arriesgaron, por lo que trabajaron. Nadie se los regaló, no lo heredaron. Ellos lo fueron haciendo, lo fueron formando a través de los años. Pero también hubo muchas cosas que se hicieron en Ciudad Juárez. Colegios, el Instituto Teresiano, el Instituto México, las escuelas, o sea, me explico, hubo muchas cosas que no existían, Héctor. No había una universidad. Pues tienes que empezar para poder tener toda la infraestructura que se requiere para promover el desarrollo y aprovechar las oportunidades de la inversión extranjera, Claro. que ahora los tenemos igual. Por eso digo, es que es el momento Vuelve ese ciclo, ¿no? volvemos a ese ciclo en donde, ¿qué pasó con todo eso que se construyó? Pues no se cuidó, y ve el deterioro que tenemos. Claro. Ve la destrucción que se ha permitido, la que se ha tolerado. Y pues acaba de abrir la premisa. Ante el antes y después, la experiencia vivida de usted como propósito hasta de vida, ¿no? De esa dolencia, de ese temor que lo convierte en causa, es donde pues hemos venido viendo qué se necesita para que con esta experiencia de que, oye, ve cómo se han muchas cosas deteriorado, no se le ha puesto atención, qué se requiere hacer ahora, que sabemos, Oscar, también que hay muchas cosas ya en obsolescencia, ¿no? Sí, Desde partidos políticos, Sí, sí, sí. sistemas que siguen funcionando con los mismos vicios dentro de las instituciones, dentro de las estructuras de gobierno, dentro de los partidos, o sea, en general,
Y es ahí donde hace algunos años ya nosotros, de forma disruptiva, pensando como disruptores, necesitamos un cambio muy disruptivo, válgame la expresión, en donde ahora necesite entrar la ciudadanía a cogobernar de alguna manera, o aquellas partes interesadas a cogobernar y poder exigir de forma colectiva para hacer ese peso equilibrado para la toma de decisiones y el desarrollo de una comunidad, ¿no? Así es. Bueno, pues que tenemos que partir de las realidades. ¿Cuáles son las realidades actuales? ¿Cuáles son los potenciales que tenemos enfrente de nosotros? Las oportunidades y potenciales que tenemos, y cuáles son los obstáculos que tenemos que superar o aquello que tenemos que construir para lograr acercar esas oportunidades o esos potenciales al presente. Tiene lógica. Entonces allí, para mí, Sí. o sea, con la experiencia que yo he vivido contigo en lo particular y con compañeros tuyos, yo con ustedes he aprendido el cómo llegar a utilizar la tecnología para hacer que las cosas se acorten. Y vivimos una experiencia en la que hicimos un experimento con el cáncer de mama, en donde yo les dije, mira, vamos a crear este concepto para que ustedes lo conozcan de qué es lo que qué es todo el proceso por el cual tienes que pasar para impulsar una causa, una ley, un proyecto, un producto, y vamos a hacer una guía. Y le hicimos. Yo me acuerdo que usted me decía, no, Oscar, eso está más tardado que la chingada, que eso no, Oscar, ¿qué? Dije, ¿cómo no? Pues tienen que aprender esto, pues que no tenemos tiempo. Y yo, pues, qué fregado. Y efectivamente, entonces dije, el proceso lo tienes que seguir, pero ¿cómo lo acortas? Y esa fue la parte que con tecnología ahora dije, mira cómo aplicando, o sea, seguimos un proceso de gestión, seguimos un proceso de gestión tradicional, convencional. Y luego a ese se le metió el ingrediente de la tecnología. Y nos dimos cuenta cómo se acortó y cómo se provocó una respuesta. Entonces dije, caray, pues sí es cierto. Lo que pasa es que ya no le dimos el seguimiento al experimento para verlo. Como la fase 2, ¿no? Como la fase 2. Que nos quedamos en la fase 1 de validación de que funciona. El hecho de estar haciendo, pues ya tenemos toda una metodología, pero al final de cuentas es siendo cogobernantes y exigentes de forma colectiva, en pocas palabras. Así ¿no? es, porque al final de cuentas, Héctor, yo lo que digo es, a ver, o sea, ¿por qué para mí la base son las nuevas generaciones? ¿Por qué? Porque yo digo, mira, necesitamos acortar, ¿sí? O necesitamos más bien conectar. Ahora que se habla de conectividad y esas mamarrachadas que la conectividad, bueno, esa conexión fue lo que hicimos nosotros. Nosotros conectamos la experiencia convencional con la experiencia tecnológica. Entonces, ¿cómo llegamos a aprender y a decir, oye, y hay muchas cosas que yo no te entiendo aún? Sí. Que digo, me hablabas y me dices de cosas que no, es que hay que crear esto, hay que lanzarlo. Y me hablas de Elon Musk y me hablas de este y el otro. Y entonces dije yo, bueno, pero yo he aprendido mucho. Entonces digo, bueno, pues tienes razón. Sí. Lo que pasa es que esto yo lo desconozco, pero tú desconoces esto. Entonces tenemos que conectar para juntar al hambre con la necesidad. Correcto. Me explico, yo tengo hambre de que se haga esto y tú tienes necesidad de que se haga por las oportunidades que tienes que aprovechar y a las que tienes derecho, porque tienes derecho a estas oportunidades y tienes derecho a que esas oportunidades se realicen y que quienes sean un obstáculo para que no se haga, lo removamos. Ese es el reto. ¿Por qué? Porque no se detiene el progreso. No podemos ir para atrás, y ahorita vamos para atrás, porque dices tú, bueno, es que ve Juárez, tiene mucho dinero y entra la inversión extranjera. Sí, sí es cierto.
Y cada vez vienen más plantas y cada vez viene más inversión. ¿Por qué? Porque viene el nearshoring famoso, Ujú, sí. que ya lo tuvimos hace 40 años, ahora viene otra Viene otro ola. ciclo. Pero ¿qué tenemos nuevo? ¿Dónde está la nueva visión? ¿Dónde está hacia dónde va la ciudad? Número uno, no tenemos rumbo. ¿Cuál es la nueva visión? No tenemos una nueva visión. ¿Y quién va a crear la visión? ¿Los viejos como yo? Sí, de hecho yo tengo una premisa No. que me la dijo en su momento Salvador Alba. ¿Se acuerda que le decía decía, yo no entiendo la lógica de cómo los que están actualmente como pues gobernando en términos generales de lo empresarial, dirigiendo, ¿no? Porque no gobiernan. Tampoco dirigen, pero tampoco gobiernan. Claro, dirigentes, ¿no? Pero los dirigentes. Ajá. Decía, pues son personas que fueron educadas en el siglo pasado, tomando decisiones Claro. para las personas que nosotros Exacto. estamos educados en este siglo. O Exactamente. sea, es como una... no tiene Es un lógica, contrasentido. Es un contrasentido, correcto. Claro. Y eso puede jugarnos muy en contra en los próximos años que Pues, tengamos en pues es México. que es la obsolescencia, es lo obsoleto. Obsoleto, O sea, lo hay caduco. quien quiere todavía seguir con lo caduco y lo obsoleto para modificarlo y cambiarlo para su propio interés, pero no para el interés del desarrollo y crecimiento. Y otra de las cosas también que veo de lo que decía de la falta de rumbo de ciudad, y me imagino que pues, todas las ciudades en un país como México viven lo mismo. Hay 70 Méxicos en el mundo, imagínense que están viviendo las mismas situaciones que nosotros, ¿no? Con las características de México. La otra es como, pues yo lo digo así, es falta de líderes o capitanes que fijen un rumbo. O sea, ya no hay, ya se escasearon como a lo mejor en esa primera oleada de promotorías de la maquila había. Hoy yo creo que ya no hay, por eso hay un vacío. Se murieron. ¿Sabes una cosa, Héctor? Modestia aparte, Ujú. soy el último de los mohicanos, si le quieres llamar así. Soy el último de los promotores iniciales de la industria maquiladora, porque tuve esa experiencia. O sea, he tenido varias experiencias en mi vida. Me tocó desde el inicio, desde que había cero, no había nada, construir algo de cero, de la nada y ver lo que es ahora. Entonces yo digo, no todo el mundo tiene esa experiencia, no todo el mundo vive por ese proceso. Entonces yo ahora, en lo particular, digo, híjole, yo no me quiero quedar con este conocimiento, con estas experiencias sin pasarlo, pero ¿a quién se lo paso? O sea, yo le quiero compartir a las personas que tengan interés en crear sus condiciones para generar sus oportunidades que merecen y cómo podemos diseñar las estrategias y los planes de acción para lograrlo. Entonces, eso a mí me motiva muchísimo porque mi esperanza son las nuevas generaciones. No que no tenga confianza en mi generación o en la generación X, pero mi generación y la generación X los veo tan distraídos y tan ajenos. Además, ya no tienen esa hambre, ya no tienen esa motivación porque ya la tienen prácticamente hecha. Me explico, ya la tienen hecha, entonces ya no tienen esa sed que era la que yo tenía cuando empecé. Pues yo quiero crecer y quiero desarrollar y quiero estar y quiero hacer y quiero enterarme, pero nadie, ¿quién me enseñó? Yo me tuve que autoenseñar y tuve que autoaprender. Lo que pasa es que soy muy curioso y muy metiche. Además, sí. Y al final de cuentas, pues es como un cambio de estafeta que debemos en la cultura oriental es muy dado a eso, ¿no? Como en los países de Japón, las personas genéticas, o sea, biológicamente más grandes, los viejos, son considerados como sabios que enseñan a los jóvenes para educarlos, para decirles las experiencias vividas, y los jóvenes ponen atención y van tomando esos liderazgos y van tomando esas responsabilidades en guía o en mentoría de las personas grandes, ¿no? En ese sentido. Cosa que muy poco sucede acá en el occidente, o sea. Bueno, es que yo creo
No todos se abren, pues. No, yo creo que lo que tú dices es cierto. Se llama respeto. Es un respeto. Se llama respeto. Pero ¿por qué hay ese respeto? Porque los sabios o los adultos mayores que se vuelven sabios, se vuelven los que enseñan, los que comparten sus experiencias. Pero aquí existe un gran egoísmo, un gran desinterés por las nuevas generaciones. Entonces yo digo, híjole, qué triste. Pero debemos entender también que es parte de la vida, porque déjeme le comparto una frase que me ha gustado mucho hablando sobre las cuestiones generacionales. Hay una frase que dice que los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Estamos hablando que tiempos difíciles, por ejemplo, la generación de su papá vivió la Gran Depresión, vivieron las guerras. Son tiempos difíciles que crearon hombres de la calaña de su mamá, su papá y la generación de padres de como los que tienen su edad, ¿no? Pero dice, los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Entonces, llega otra generación que son hombres fuertes, ellos, y crean ya los tiempos más sencillos para las nuevas generaciones, más fáciles, ¿no? Pero los tiempos fáciles crean hombres débiles. Así es. Y los hombres débiles crean los tiempos difíciles de nuevo. Entonces, Ahí estamos, ahí estamos en el ciclo. Por eso para mí, revisando ese ciclo, digo, es que ¿a quién me quiero dirigir? Pues yo me pongo a pensar y a sentir y me regreso a los años, pensando en que tengo los años cuando empecé. Yo tengo esa capacidad de regresarme y poder entender qué quería yo en ese entonces para poder tener empatía con quien tiene una edad diferente a la mía y comprender y entender que tiene que pasar por su proceso. Pero yo ahora digo, mira, desafortunadamente, te digo, millennial, centennial, te toca venir a resolver y atender lo que otras generaciones antes que tú debieron haberlo hecho y no lo hicieron. Vas a tener que hacerlo tú. Y si tú quieres, y esto yo se lo hablo y se lo digo a todos los que tengan el deseo de buscar que se mejore, que se ordene y que se limpie y que tengamos una ciudad más segura. Que diga, vamos a construir, vamos a diseñar lo que queremos crear para nuestro futuro. Porque a mí me preocupa tu futuro. Como yo voy a vivir 100 años, cabrón, voy a depender de ustedes. Entonces digo, no, más vale preocuparme de estos para que me cuiden cuando tenga 100 años. Y no me van a querer mandar a una pila donde me quieran ahogar. No le hace quien tú quieras, pero que me cuiden. Y que esté guapa, por cierto. Que no sepa mi esposa, pero que no sepa mi esposa porque si no va a haber celo ahí. Sí, no, obvio, pero bueno, tratando de volver al tema inicial yo me acuerdo también cuando empezamos a crear esta como visión de cogobernanza y exigencia colectiva como una metodología, un plan de acción que te puede llevar a resultados esperados, o sea, de cualquier iniciativa, cualquier crisis, cualquier programa, cualquier cosa, como tú como ciudadano puedas llevarla a cabo siguiendo pues prácticamente una metodología y generalmente haciendo cogobernanza y al mismo tiempo haciendo exigencia. Yo me acuerdo que por ahí eso antes de la pandemia me parece, yo había leído el libro de un México Posible que había escrito Salvador Alba y el Diablo Fernández de FEMSA, donde ellos platican una visión de México. ¿Quién era Salvador Alba? Salvador Alba, el presidente del TEC de Monterrey. Porque tú eres Chico Tec, se me olvidaba que era Chico Tec. Uy. Y bueno, pero bueno, en pocas palabras habían escrito un libro donde daban una visión de México de cómo pasar de este punto al siguiente punto de un país desarrollado, ¿no? Haciendo la analogía de Singapur, de cómo ellos diseñaron su país, etcétera, ¿no? Pero nomás te habla de una visión que es posible. Pero la gran pregunta, yo creo, de todo mexicano y de todo inquieto es, bueno, pero ¿dónde está el cómo?
¿Cómo llegas a ya estás viendo ahí la estrella, ya estás viendo la luna, que era a lo mejor lo más importante. Hacia eso lo queremos tirar. Y ahora, ¿cómo chingados llegamos para allá? Es la verdad, ¿quién chingados nos lleva? Pues bueno, una opción de un cómo es teniendo la ciudadanización de la cogobernanza y la exigencia colectiva. Sí, o sea, en ese sentido, Héctor, yo creo, esa es mi opinión. A lo mejor yo estoy equivocado, ¿verdad? Pero yo pienso que la forma... No, pero no diga eso. Acuérdese que a mí me gusta una frase que dice que la diferencia entre un genio y un loco se mide en el resultado. Entonces, si ha tenido resultados, no es un loco, puede tener un cierto grado de genialidad. Bueno, ya me gustó. Porque hay ruta de éxito, hay resultados. Bueno, pues es que sí, cómo no, mira, es que yo todo lo baso en lo que he vivido, en las experiencias. Entonces, gracias a esas experiencias vividas, tuve la oportunidad de hacer muchos experimentos que no me dieron o llegaron al resultado que yo quería. Parcialmente sí, pero el problema de todo lo que se emprendió es que no se sostuvo, no se mantuvo. Ese es el problema. Y cada día estamos invente a prueba y error, y digo, ¿qué pendejada es esta? Te digo, ¿cómo es posible esto? Porque nuestros sistemas son obsoletos, porque queremos seguir trabajando con un sistema que no es posible que funcione. Entonces el sistema tiene que ir evolucionando. ¿Cómo va a ir evolucionando? Pues primero tenemos que identificar, desde mi punto de vista, personas que tengan este mismo deseo, Héctor, ese deseo de crecimiento, ese deseo de desarrollar las oportunidades, ese deseo de querer no estar estático o en una zona de confort. La zona de confort es el peor enemigo que tenemos porque la gente pues ya se acomodó, ya no quiere salir. Entonces queremos a los que no aceptan. Entonces queremos encontrar, buscarlos. ¿Dónde están? Los que sean, no importa. Pero esos son los que necesitamos para que se conviertan en la semilla del futuro, ¿verdad? Y lo regamos con la experiencia y el conocimiento y el trabajo y el esfuerzo que hay que hacer en conjunto, basado en experiencias de resultados y decir, pues vamos ahora a emprender esto en las áreas de interés que sean las que consideren son su prioridad. Pero yo digo, no puede haber ningún esfuerzo si no te preocupas porque haya tres cosas: orden, limpieza, seguridad. O sea, esas son condiciones. Eso es básico. Necesitas orden, necesitas limpieza. Y luego te metes a la seguridad, pero primero vamos a ocuparnos del orden y limpieza. Entonces, ¿quién quiere orden y limpieza en su ciudad? Y cuando hablo de orden y limpieza empezamos por lo básico. Y de ahí lo llevamos al siguiente nivel, al siguiente nivel, al siguiente. Pero es un trabajo conjunto. Y eso lo vamos contagiando, lo vamos invitando, atrayendo a otras generaciones que quieran y piensen igual que nosotros. Entonces, tú hablaste ahorita de parte de interés. Pues, ¿quiénes son las personas que tienen interés en que haya esto en su ciudad? Dice, pero es que yo no puedo hacer nada. Es que yo no puedo influenciar, yo no puedo hacer que las cosas cambien. Digo yo, te equivocas. Te equivocas, porque que tú no sepas cómo no quiere decir que no haya cómo. Lo que pasa es que nadie te ha enseñado, nadie te ha expuesto, ni tampoco te ha tomado en cuenta para planear, hacer y ser parte de un proceso del que ahora no te vas a escapar, porque sea ahorita o sea más tarde, vas a tener que entrar al toro si vives en esta ciudad. Claro. Y bueno, Y no te conformas, no te quedas en tu zona de confort. Bueno, o sea, también la visión de la que yo me siento muy emocionado y tengo mucha fe y esperanza, hablando sobre las instituciones, sobre las cosas que están obsoletas, caducas,
que ya no responden, ya no funcionan a las necesidades que vive una comunidad. Y tenemos, o sea, ahí hay muchos factores y hechos reales que lo demuestran. Es la parte en donde, ¿se acuerda que yo le decía? Bueno, es que, a ver, si analizamos todas las plataformas disruptivas en el mundo que han permeado y que actualmente están cambiando los paradigmas, un ejemplo es Uber. Los fundadores de Uber vivieron una situación de abuso de poder del taxista, no les gustó el carro, les cobró mucho dinero y ellos vivieron pues ese abuso en donde dijeron, ¿sabes qué? A partir de nuestro emprendimiento la gente se va a transportar a través de un botón. ¿Por qué? Porque lo tenían que hacer sencillo para que la gente lo pudiera hacer y brincar. No todos, pero la mayoría de las personas que sí quieren transparencia, rendición de cuentas, cuánto me está costando de este punto a este punto voy, quién es el chofer, pues este chofer tiene 5 estrellas, es Juan, es fulanito de tal. Es una herramienta disruptiva en la que cogobernaron con el mundo de la movilidad. Se les desplazó a las mafias de los transportistas, de taxistas, etcétera. Les arrebató de las entrañas, no por completo, pero sí hubo un equilibrio que actualmente mucha gente opta por un servicio de transparencia y de rendición de cuentas a un servicio en donde pues hacen, pero al mismo tiempo, déjeme le digo, eso hace que el equilibrio, ellos también se pongan a mejorar. Claro, Oye, pues ya no están dando porque es la competencia. Correcto. Entonces yo me acuerdo que bajo esa premisa, cuando usted me decía, es que abusos de autoridad, que yo no entendía estas cuestiones de rendición de cuentas, de abuso de autoridad, transparencia, yo decía, a ver, es que tenemos entonces que uberizar la gobernanza. Exactamente. Entonces, ¿cómo? Pues imagínense si en Uber hay conductores que dan el servicio, ¿verdad? Y hay demanda, que es necesidad de ser transportada, se están conectando al hambre con la necesidad. Claro. Es una conectividad. Claro. ¿Cómo se traslada hacia acá? Bueno, hacia la cuestión de cogobernanza. Bueno, es ciudadano parte interesada de los baches, ciudadano parte interesada de el alumbrado, ciudadano parte interesada del desarrollo urbano, ciudadano parte interesada del desarrollo económico. Exactamente. Necesitas conectarte con los que proveen esa solución desde el lado público del gobierno. Que no te están dando la satisfacción. Como están los taxistas en aquel momento. No dan la satisfacción. Exactamente. Y eso es lo que hace esa uberización, es que da mayor transparencia, rendición de cuentas, Sí. evita los procesos opacos, Claro. de manos, Claro. porque todo en ese momento pudiera estar digitalizado a través de un blockchain, lo que sea, que yo digo, bueno, hacia allá le podemos tirar en algún futuro. Es que a eso es lo que hay que tirarle, precisamente para provocar, para ser disruptivos. O sea, ya tenemos que ser disruptivos para romper, porque ahorita, si te fijas, nuestras instituciones están manejadas por mentes obsoletas, por prácticas obsoletas. Por mentalidades. Y mentalidades obsoletas que no... Y prácticas obsoletas. Que no nos convienen ya. Que no nos convienen. Entonces, no es que sean malos, es que esto no conviene. O sea, estás viendo una ciudad que se te está deteriorando cada día más y más y más en su calidad de vida. Dices, es que tenemos más dinero y porque se gasta más dinero, pues los comerciantes y los prestadores están muy felices. Pero tu calidad de vida está peor porque no tienes la seguridad, no tienes la tranquilidad de la seguridad, no tienes la calidad de una ciudad donde puede tener un desarrollo sano tu familia y tu persona. Oiga, pues yo veo fotos del Juárez de los, ¿qué le gustan? 90s, donde se ve hasta la misma fotografía, un bienestar. No, que aparece a Las Vegas. Héctor, es que, no, es que yo te digo, yo viví ese Juárez. Les vivió la degradación de o sea, más a menos, ¿no? La industrialización, por no tener el equilibrio, nos vino a... O sea, es la parte negativa de la industrialización, ¿verdad? En donde no supimos mantener el equilibrio, porque
nos dijeron, oye, tienes que densificar la población. ¿Qué significa densificar? Densificar significa, Héctor, esto es matemático. Si tú tienes un número, tú tienes un presupuesto, tú tienes una cantidad que puedes gastar para dar seguridad, dar servicio, dar agua, luz, drenaje, servicio de limpia, servicio de policía. Y esto, yo con lo que tengo, yo puedo esto. Claro, es mi capacidad. Es mi capacidad. Entonces, ¿cuál es tu capacidad instalada? Mi capacidad instalada es geográficamente esto. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que se expansionó, se hizo. Sí, se hizo expansión. Y digo, ¿y por qué crees que tenemos las ciudades abandonadas, las partes de la ciudad abandonadas? Todo lo del suroriente, donde están las casas abandonadas, donde siguen llevando la industria, donde no se aprovechan los espacios dentro de la zona geográfica que puedes y tienes la capacidad para dar el servicio, donde no batallarías, donde puedes tener mayor observación, mayor vigilancia, Control. mayor cuidado, mayor control, y no una anarquía como la que estamos viendo por los intereses personales y la corrupción. Claro. Porque eso, la traición por parte de quienes tienen la responsabilidad de cuidar ese orden y no lo hacen, deben de ser fusilados los cabrones. La verdad, porque nos han traicionado. Les hemos confiado en nos traicionan. Y digo, oye, no se vale. No se vale. Entonces, se crece y se crece y se crece. Es como una bola que crece y no hay capacidad para sostener esa No hay bola, capacidad en pocas para palabras. Entonces, hay que buscar soluciones Claro. para eso. Entonces, si tú ves el sistema de administración, pues es un sistema, haz de cuenta que estamos viendo una ranchería. Todavía. Es la mentalidad de una ranchería donde está la presidencia municipal. Allá, compadre. Allá tenés dentro de la ciudad. Tengo que ir a sacar un permiso allá. Dentro de la ciudad. Y no está desconcentrada y descentralizada la O sea, administración de la ciudad. Claro, por ejemplo, aquí hablando de Juárez, es como que Juárez quizá ya debe de tener delegaciones de alguna manera, ¿no? Héctor. 4 Juárez en uno, Claro. cada quien tiene su presidente municipal, la delegación, y cada quien se enfoca en los suyos para que haya control y capacidad de observación. Regidores que Para- respondan a los ciudadanos Ahí. que viven en la zona. Como un Ciudad de México, ¿no? Que está dividido en delegaciones, Delegaciones. y hay un jefe de gobierno. Es que Juárez es un México chiquito. Es un México chiquito, ¿verdad? Es un México chiquito, pero con una estructura administrativa de una ranchería. Totalmente. Con una mentalidad de ranchería. Oye, tú llegas, fíjate, cruzas el puente, por el puente del centro. Sí. Que por cierto, ahí está abandonado. Fíjate, la entrada a nuestra ciudad, La puerta. la puerta a nuestra ciudad por el puente del centro, construyeron por el lado que no era más importante y lo dejaron porque se les acabó el dinero. El presupuesto no les alcanzó, ahí quedó la obra inconclusa como tenemos muchas en Juárez. Entonces, tú vienes y entras a la terracería y digo, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que en México de este siglo estemos Juárez? Pero construimos el AIFA, tenemos el Tren Maya y tenemos el Ufurufo, y no tenemos la jodidez en un puente que no podemos tener la imagen que merecemos. Digo, ¿qué pasa? Y luego una administración que no responde, que no exige, que no, ¿cómo me dejas esto aquí? Pues no se vale. O ciudadanos, no que les vale madre. Claro. Entonces, Instituciones. pero tenemos cámaras y asociaciones de académicos. Y luego lo más esencial, ¿por qué no lo pide? Pues porque volvemos al tema de que el diagnóstico general es que es algo caduco y obsoleto ya eso. Porque nadie le importa. Nadie le importa, por eso ya no responde. Entonces, mi otro punto es el siguiente, Héctor. ¿Por qué considero que es importante un concepto de gobernanza diferente? Correcto. Porque precisamente nuestro sistema político, un municipio libre que no se respeta como libre. Y que tenemos ese municipio libre. Fíjate, nomás para que veas la aberración de lo que es el engaño, el autoengaño. Municipio libre, ¿verdad? Y Francisco Villarreal, que fue presidente de Juárez, abogó. Gente por municipio libre, la ley, la constitución te dice el municipio libre es la base de geográfica política.
explícame por qué el municipio libre, ya has oído hablar tú de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento. ¿Cómo se llama? Junta Municipal de Aguas y Del Saneamiento. municipio, junta municipal, ¿no? ¿Y de quién? ¿Y de quién depende? Por lo que controla el gobierno del estado. El Estado, entonces digo yo, Junta Estatal de Agua y Saneamiento se debería ¿pero llamar. por qué municipal? Porque nunca han querido entregarle al municipio. Claro. Lo que le corresponde al municipio. Lo mismo de transporte. ¿Qué fregados tiene que andar haciendo el secretario general de gobierno que conoce Juárez como yo conozco la Luna, que no tiene renga idea de qué es Juárez y de quién es Juárez? Y ese señor es el que ahora va a tomar las decisiones del transporte futuro de Ciudad Juárez, porque la oficina de transporte depende de la Secretaría General de Gobierno en Chihuahua. Digo, pues, ¿qué nos pasa? Sí, es como la premisa que yo le decía de que están tomando decisiones gente que es una analogía, ¿no? Que ha sido educada en el siglo pasado para el futuro de los que son educados en este siglo. Es lo mismo de que estás tomando decisiones de personas que viven, los que tienen el problema, donde una persona que no vive con los que tienen el problema y está tomando decisiones a futuro, Si los pues que- dices, no manches, si pues, los que viven con los que tienen el problema no actúan. sí, los mismos mucho que menos vivimos, este güey. claro. Digo yo, manches, son estructuras es obsoletas. que esa es nuestra realidad. Correcto. Pero no, nadie las quiere tocar. Nosotros lo vivimos con el cáncer de mama, Héctor. El cáncer de mama tienes al municipio de Juárez que invirtió un dineral en mastógrafos. Ahí están los mastógrafos. Y donde se simula que se les da un uso de alto rendimiento a esos mastógrafos, que es una mentira. ¿Ok? Segundo, tienes a un gobierno del estado que te dice que están dando y haciendo toda la prevención de las mastografías, cuando tienen limitados el número de mastógrafos. Y luego Como que tienes su capacidad está rebasada. Su capacidad está rebasada, Sí. porque no tienen los suficientes mastógrafos. Correcto. Y luego tienes al Instituto del Seguro Social, que tienen mastógrafos, pero son absorbidos por los pacientes que tienen Los derechohabientes. Entonces no tenemos una prevención. Cultura de la prevención. Cultura, ¿por qué? Porque es lo que evita el alto costo y las muertes de gente, mujeres que les puede evitar. Claro. ¿Pero por qué? Porque el municipal anda por su lado, el estatal anda por su lado y el federal anda por su lado. Entonces, por eso se necesita esta gobernanza ciudadana. ¿Sí? Esta cogobernanza ciudadana. Esta cogobernanza ciudadana de ciudadanos independientes y libres mentalmente, que tienen como principio superior la mejoría de la calidad de vida de nuestra comunidad, no de su interés particular. Este es el problema. El día que tú digas, no, vamos a hacer esto por el bien de nosotros y vamos a hacer, y vamos a exigir, y vamos a hacer, se hace. Y yo tengo ejemplos de éxito de eso que se hizo. Sí, claro, con eso. Entonces yo digo, no, pues es que, ¿cómo le haces para que el municipal se siente, el estatal se siente y el seguro social se siente para ponerse de acuerdo? Pues es como poner a 20 camellos a hacer pipí al mismo tiempo, cabrón, pero lo tienes que hacer. Porque uno es federal, otro es municipio estatal, y si son del mismo Y hay partido, celos políticos, o hay y de celo político. partido. Fíjate ahorita, este es celo político del presidente municipal, que es de Morena. Ujú. Que el presidente municipal, y luego tienes la gobernadora, que es del partido contra el presidente municipal. Y luego tienes al federal, donde tienes a los morenos peleándose con los morenos internamente. Entonces el federal no quiere escuchar al estatal. El estatal no escucha al municipal porque no quiere que nadie se lleve el mérito de nada. Y los jodidos somos todos los que vivimos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Sentarlos. Y Ponerlos de acuerdo. Y ponernos de acuerdo y vamos a hacer. O sea, esa coadministración. Los partidos hablan de coalición. Pues sí, pero no tienen ni idea de lo que es una coalición. No le tienen interés. Pero esta es esa cogobernanza que para mí empieza con los que tienen
ese deseo, ese interés, esa parte Y sí los hay. O sea, en cualquier ciudad, en toda la ciudad, siempre va a haber gente genuina, como dice, libre e independiente de la cuestión en la mente para con el honor de estar haciendo y provocando mejorar las condiciones. O hasta por honor, o sea, quiero mejorar mis... Es por honor. Es por honor, o sea, quiero mejorar mi parque, mi colonia, yo me apunto. Esas son las personas que deben de estar en la cogobernanza con los dirigentes. Pero el celo a la competencia. Claro, ¿no? Yo quiero controlar porque no quiero que mi competidor tenga el control de esto total. Ni hacen ni dejan hacer. Ni termina, ni concluye, ni nada. Entonces digo yo, pues es que tenemos que crear estas iniciativas. Y si estas pláticas sirven para despertar la conciencia de gente que quiera, pues ya vamos de gane, porque ojalá y se sumen y de alguna manera se comuniquen contigo, que a ti te encanta estar en las redes sociales. Usted también. Todavía no estoy. Ya también. Todavía no me modernizo. Pero sí buscar la manera de identificar, porque este es un esfuerzo colectivo, no es un esfuerzo tuyo o mío, es un esfuerzo de varios. Pues de la tribu de la ciudad. Hablando de la tribu. Sí. Entonces, tú hablabas ahorita de Japón. Sí, correcto. Yo hablo de las tribus. Si nosotros pensáramos como una tribu. A ver, pregunta, más bien déjele de tono para que lo pueda explicar. La pregunta es, usted me ha platicado sobre varios sistemas de, ¿cómo le puedo decir? Como de gobernanza, y entre ellos es el sistema tribal. Entonces, ¿a qué se refiere para México, para una ciudad, para un estado y para un país? El sistema tribal sí se aplica. Mira, te lo voy a poner de una manera muy sencilla. Muy, muy sencilla. En Ciudad Juárez tenemos, por decir, 50 centros comunitarios. Es lo que siempre nos han dicho. 50 centros comunitarios. Imagínate que cada centro comunitario representa una tribu. Entonces dices, pues tienes adultos mayores, tienes adultos jóvenes, tienes mujeres, tienes ancianos y tienes niños. ¿Ok? Entonces, esa tribu de ese centro comunitario, que lo que De su radio. Territorialmente una zona, se ocupa de ver cuáles son sus necesidades, sus prioridades, ¿ok? Y se unifica para hacer que esas necesidades se satisfagan. ¿Qué hace una tribu así de grosso modo? ¿Cómo es? ¿Por quién ven primero? ¿Cómo es el orden jerárquico? El orden jerárquico, primero los niños. Primero los niños. Primero los niños. ¿Verdad? Aquí en Ciudad Juárez, yo sostengo y digo que aquí vale menos un niño y una mujer que un camello Allá en los árabes. en Afganistán. Allá pagan más por un niño, por un camello que por un niño y una mujer. Aquí nosotros igual. ¿Por qué? Porque ve que nosotros descuidan En el abandono, ¿no? a nuestros niños. Están en el abandono. Y por eso viene la violencia. Entonces, orden jerárquico son los niños ven primero necesidades y prioridades de los niños. Y luego los ancianos, los mujeres. Y las mujeres. Porque los ancianos vulnerables. Correcto. Los vulnerables. Los ancianos vulnerables, porque ellos no pueden solos. Es como un niño. O sea, tienes que cuidar a tus ancianos. Y de hecho, si tú juntas a tus ancianos con los niños, se van a dar como el abuelo y el nieto. O sea, los vas a unir. ¿En dónde los sueles pasar? En un centro comunitario. O sea, y se hace cohesión ¿dónde social, están los centros? Es que los centros de atención no son los centros comunitarios. Para las escuelas, para las tareas. Son los centros comunitarios. Pero hay que darles vida, Héctor. O sea, hay que utilizarlos para lo que deberían de Hay que darles esa autonomía para que puedan autogobernarse y traer a la administración para que les facilite lo que necesiten para poder salir adelante. Es al revés, la administración debe facilitarnos lo que necesitamos para salir adelante. Usted me platicaba sobre algo que así hicieron en Medellín o en Colombia, algo así, ¿no? Sí, sobre no. los centros comunitarios hicieron ese tipo de... Claro. Le tocó ir a conocer. Sí, claro. De hecho, hay un proyecto
que aquí se realizamos hace algunos años, sí, de un proyecto de impacto colectivo, donde tomábamos unos polígonos y con gente especializada de la academia y con gente especializada de la administración y con los que tenían el problema, que eran los de la administración, que vivían las consecuencias de que no se hiciera la atención y la prevención, trabajamos conjuntamente. ¿Y eso lo aprendieron en dónde? Yo lo aprendí, Héctor, porque tuve la fortuna, bueno, no sé si fortuna, La oportunidad. cuando el tema de la inseguridad, yo me involucré. Es una historia muy... Sí, después Me involucré a tal grado que para aprender, pues me hablaban de lo que hicieron en Palermo, de lo que hicieron en Colombia. Entonces me vinculé a las instituciones que me invitaron para que fuera a visitar las diferentes ciudades y me tocó ir a Chicago, me tocó ir a Nueva York, me tocó ir a Hong Kong, me tocó ir a San Diego, me tocó ir a Palermo, me tocó ir a Colombia, en donde pude observar y ver muchas cosas que funcionaban en estos lugares y dije yo, no, pues poquito de aquí, poquito de aquí, poquito de aquí, poquito de acá es lo que yo quiero hacer aquí. Entonces, tenemos una propuesta. Pero si no traemos a los jóvenes, ¿me explico? Y que los jóvenes, ¿tú por qué los jóvenes? ¿Por qué los miran? Porque quiero que me traigas a tu papá y a tu mamá, cabrón. A través de ti. Porque tú dices, ¿a quién vas a influenciar? Pues lo primero que tienes que influenciar es a tu papá y a tu mamá. Porque necesitamos de ellos para que también se fundan. Entonces, es que yo quiero influenciar acá, pues primero de tu casa. O a tu tío, o a tu abuelo, o al que sea. Y es lo que sucede. Nosotros los jóvenes típicamente estamos... La nueva generación. La nueva generación. Porque yo correcto. Hay mentalidades. Yo no soy joven de edad, pero soy más joven generacionalmente que tú. Sí, totalmente. No, pero, o sea, el rol que hemos estado adquiriendo la nueva generación es justamente de esos, ¿cómo le puedo decir? Esas asistentes de nuestros papás, desde la tecnología, nos hablan nuestros papás, oye, ¿cómo hago mi Facebook? Claro. Oye, ¿cómo hago esto? Y uno anda ya como papá de ellos, ¿no? Pues yo te a ti, ¿quién te va a cambiar? Bueno, pues Oye, usted ya. me fregó, ¿ahora qué hago? Ándalo tú. Entonces es una estrategia de que, oiga, pues bueno, si nosotros empezamos a incidir, que bueno, lleva tiempo también porque pues hay que conocer, hay que educarse, hay que entender cómo funcionan muchas cosas, ¿no? Por eso lo primero que yo digo es lo básico, para no complicarnos la existencia. ¿Me explico? O sea, vamos a, primero, para que haya orden, tiene que haber respeto. Vamos a respetar. Pues vamos a lo básico, Héctor. ¿Qué es lo básico? Pues lo básico empieza en tu casa. ¿Me explico? Oye, ¿qué días pasa la basura? Pues pasa el martes y el jueves. Pues es el día que sacas la basura, pero no la sacas desde el lunes hasta el viernes porque te haya fuera la basura. La sacas en esos días. Claro. ¿Me explico? Pues tienes que respetar un orden, pero si ahí no hay orden, pues hay que crear el orden. Oye, tengo que barrer mi banqueta, pues barrer la banqueta, huevón. ¿Me explico? Oye, que al medio de tu casa, a la mitad de la calle barres, pues bárrelo. También. Pues no permitas, oye, pero también vamos a hacer que se ponga orden en los reglamentos y a darnos a conocer. Nadie conoce los reglamentos. Entonces gastamos millonadas, Héctor, en medios de comunicación donde no se les da el contenido. El problema no es donde se equivoca el público. Es que ¿por qué le dan tanto dinero a los medios de comunicación? El problema no es que le des tanto dinero a los medios de comunicación. El problema es que no les des contenido adecuado para que lo den a conocer, pendejo. No lo que diste al medio de comunicación. Porque si tú le alimentas basura, pues va a publicar basura. Pero si tú le publicas y le das, dar a conocer los reglamentos y darles el material de una forma simple, rápida. Entonces es la generación. Comunica rápido. Es la generación del contenido, pero no lo saben. Por eso la cogobernanza tiene que decir, ¿sabes qué? De ese presupuesto que tienes, quiero que a mi comunidad le informes esto, cabrón. Informes sobre adicción, informes sobre... Sí, que tienes a los picos, de que tienes a los métodos de seguridad. Estas son las reglas. A los fechas, ¿sabes qué? Aquí, güey. Porque tienes el dinero, pero ¿en qué lo estás empleando? ¿Sí me explico? Si tu resultado no da, pues tienes que cambiar lo que estás haciendo. Claro.
Entonces hay que renovar también, porque muchas veces no son las instituciones, son quienes dirigen a las instituciones, ¿no? Sí, se cicla y llega a una espiral sin fin y es donde nos perdemos. Y luego la otra cosa es que, ¿por qué es conveniente participar? Porque las personas que seleccionan para los cargos que tienen que hacer que funcionen los reglamentos, no tienen la capacidad, no tienen el conocimiento, no tienen el perfil, ni tienen la convicción. Porque si yo no tuviera el perfil, no tuviera los conocimientos, pues, por el hecho de estar ahí, pues aprendo, me apoyo, me ayudo, a ver quién me ayuda, Que suceda. pero hago que suceda. Claro. Pero aquí no hay rendición de cuentas. Correcto. Bueno, y ya nada más como para terminar nuestra plática, Oscar, entonces, ¿cuál sería su conclusión de la necesidad o esta propuesta de por qué es importante estar como en modo cogobernanza y un concepto de una visión de exigencia colectiva para la solución de México? ¿Qué puede ser? Yo lo que insisto es en que si tú tienes esta visión de aprovechar estas oportunidades que tú visualizas, porque dijimos algo, ¿quién va a generar el satisfacer la visión si no tiene esa visión? Entonces, yo no te puedo guiar. Si tú dices, "Oh, Oscar, es que la nueva tecnología va hacia allá, ¿y qué tenemos que hacer? No, pues tenemos que hacer esto. Entonces, yo como administración te tengo que facilitar el que tengas lo que se requiera a ti o a los que están, a los involucrados, para que esto se dé. Así decimos con la industria maquiladora. El gobierno, nosotros le exigíamos nos diera las facilidades para poder hacer Y ustedes actuaban. lo que nosotros necesitábamos, Héctor. Que no sucedió así porque tuvimos que pagarlo nosotros. ¿Por qué? Porque no había esa exigencia. ¿Me explico? Porque no teníamos lo que ahora tenemos. Digo, oye, ahora tenemos esto, pues hay que cuidarlo, compadre. Hay que hacerlo, desarrollarlo, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo vamos a generar esto? Pues con estas nuevas visiones, de nuevas tecnologías. Si tú dices la uberización de la administración, pues eso es una nueva visión. O sea, mi gran sueño también para dar mi conclusión y terminar esta plática es que espero que algún día las comunidades en países, sobre todo como México, ciudades como Ciudad Juárez, estados como Chihuahua y que países que tienen la misma situación de este status quo, de este estancamiento de ciudad, de comunidad, es que la gente aprenda a ser un cogobernante y exigente y lo va a hacer de forma colectiva. Mi sueño es a través de un botón. Y Bueno. hacia allá está mi esperanza, que es la uberización de la cogobernanza y exigencia colectiva, que sé que ante las crisis inminentes que vamos a estar viviendo, cada vez va a ser una necesidad ya real de que tengamos que encontrar una forma y este es un camino. Eso que tú dices, y yo le agrego esta otra parte Sí. a lo que tú dices, para Complementarlo. ciudadanizar, para defender la dignidad humana. Su dignidad empieza por mí. Si yo no defiendo mi dignidad, no voy a defenderla de nadie. ¿Ok? Promover que yo me vuelva un promotor de la responsabilidad social, siendo yo responsable socialmente. ¿Sí? Y la solidaridad. Ser solidario. Porque si no soy solidario conmigo y con los míos, entonces no voy a ser solidario con nadie. Entonces, ¿cómo quiero yo que sea solidario? Solidaridad en los derechos y los deberes. Mm. Tienes derechos, pero tienes deberes. Entonces, cumple con tu deber ciudadano. Es que, pues es que yo ya soy merecedor de qué. Eres merecedor de nada de lo que tú no defiendas. Porque lo que no defiendes no lo mereces. Y si tú no defiendes lo que mereces, nadie lo va a defender por ti. Y prueba de ello es que tus calles, tus banquetas, tus zonas, tus colonias, todo es un estanque que ya pudre, está podrido. Y si no
creamos nuevos conceptos, nuevos estanques para limpiar, vamos a salir adelante. Por eso le apuesto a esta generación, para que jalen a los Es muy interesante el complemento porque lo está atando a valores, una visión, un mecanismo se está atando a valores muy básicos que con esas explicaciones no le veo por qué no pueda tener resultado. paz, tolerancia, respeto, justicia, libertad. No libertinaje, libertad, con responsabilidad. Entonces, tenemos que buscar, al final de cuentas, todos estos, paz, tolerancia, justicia, al final son sentimientos que están dentro del valor mayor, Del amor. amor. El amor. ¿Tienes amor? Lo sacas adelante. ¿No tienes amor? ¿Para qué fregado? Amor por ti, por lo que haces, por lo que quieres, por lo que deseas, por tu visión, por lo que tienes hecho. Pues si lo amas, pues pelea por ello. Defiéndelo. Defiéndelo. Y así lo mereces. Vuélvete un paladín de tus creencias. ¿Qué es un paladín, Oscar? Un paladín es aquel que defiende sus creencias, sus causas. ¿Sí? Y que busque el interés general. Ese es un paladín. Qué padre. Yo creo en los paladines. Yo quisiera ser un paladín. Yo me considero un paladín. Pues le podemos llamar así a nuestra comunidad, los paladines. Paladín. Y que sean bienvenidos paladines. Paladines disruptores. Disruptores. Sí, porque nosotros queremos sacar del estanque el status quo. El status quo es el estanque. El status quo ya no funciona. Está obsoleto, caduco, no funciona, no responde. Creemos que vamos a crear nuevos mecanismos. Entonces yo digo, nosotros no podemos darnos el lujo de decir, es que va a cambiar con las elecciones. No. Porque van a venir los mismos, o sea, se repiten los mismos esquemas que estamos viviendo ahorita. Entonces dices tú, pues ¿qué tenemos que hacer? La gente que tiene esta convicción, dice, es que yo no quiero trabajar en el gobierno. Y yo no quiero meterme a la política partidista. Ahí tiene que meterse en eso. Hazte un ciudadano responsable y vamos a trabajar en lo que tú crees, en lo que tú quieres, en tus causas. Desde el lado ciudadano. Desde el lado ciudadano, y vas a tener más fuerza. Y más libertad. Y más libertad. Y con ese aparatito, Que con el celular. Tú dijiste, vas a movilizar, vas a cortar. Es lo que necesitamos, esta creatividad, ¿cómo le hacemos? Es lo que necesitamos. Correcto. Traer a esta mentalidad que no está contaminada o tan contaminada. Exacto. O aquella que se quiera depurar en ese sentido para hacer las cosas del lado ciudadano. Y también lo que necesitamos es buscar a las personas de otras generaciones como la mía que tengan este compromiso, esta convicción de responsabilidad social, de orden, de limpieza, de que vamos a unirnos con estas nuevas generaciones, Sí. Para que aprendamos uno de los otros, para que nos respetemos. Correcto. Y para que aprendamos, para que me echen a perder. Para que nos siga contando experiencias. No, pues bueno, aquí terminamos nuestro podcast, nuestra conversación. Y estén pendientes para el siguiente tema, que va a estar también muy interesante. Ya tengo ganas y muchas gracias por los que nos están escuchando. No, pues muchas Despídase, gracias. Oscar. Despídase de los paladines disruptores. Está bueno eso. Sí, pues bueno, yo lo que yo espero, Héctor, que con estas conversaciones que tenemos, de alguna manera despierten el interés de la gente, y pues siempre lo hacemos con la mejor de las intenciones. Estamos siendo totalmente auténticos, sin pelos en la lengua. Estamos platicando. Pues lo que les guste bien, que eso están bien. Y al rato van a subir de tono. Pero subir de tono en cotorreo. Bueno, ándele pues, con muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos regalan su tiempo para... Así es. Ahí mientras están trabajando, la idea es que mientras estás trabajando, haciendo gimnasio o algo, te pongas tus audífonos y escuches a los paladines disruptores. Eso. Una conversación. Bueno, sale. Thank you. Gracias por ser parte de esta misión disruptora. Juntos estamos esculpiendo un futuro que desafía lo establecido.
Suscríbete, dale manita arriba, síguenos en redes sociales y compártelo. Nos vemos en el próximo episodio de Disruptores.